Perfecto, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos por estar acá. Como les decía Diego, pues esto se trata de atrever, ¿no es cierto? Pues ya hemos escuchado que si hacemos cosas diferentes, pues logramos cosas diferentes, ¿cierto? Ya hemos hecho muchas repetitivas y durante muchos años, pues hoy la vida nos pone este nuevo reto. Para mí, yo tengo una convicción profunda de que por acá es, porque mi mayor reto es educar en conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable. Entonces, frente a eso, pues sabemos todos los retos que nos esperan. A recomendación de Diego, me acabo de leer un libro que se llama Rompiendo el Hielo. Ya voy a compartir pantalla. Se me perdió por aquí el archivo ya. Ya me ve. Sí, ahí estamos viendo, solo que se empezó a cortar la voz cuando compartió. Vamos a ver si te funciona y si no me la envías, yo la proyecto. Perfecto. Listo. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Espérame que por aquí esto... Voy a guardar por aquí estas cositas que no se que me permitan ver. Bueno. Listo, bueno, entonces, digamos que nuestra charla se llama Rompe el Hielo, ¿sí? De Tom Bill. Tom Bill, ¿cómo hacer que sus prospectos rueguen por una presentación? ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos todos, ¿sí? Que sean nuestros prospectos los que rueguen por una presentación. No nosotros salir como a mirar, que nos vean como la necesidad de nosotros crecer y que eso inmediatamente nos cierre puertas, ¿sí? Entonces, frente a eso, pensé que no me iba a dejar. Bueno, entonces, digamos que estas son algunas de los, utilicé un término, algunas de las torpezas o de las cosas que nosotros cuando empezamos en este servicio, empezamos, o son las frases que más comúnmente decimos, ¿cierto? Son estas. Encontramos pues un prospecto y le decimos, hey, ¿quieres ser toda la vida empleado? ¿No estás aburrido en ese trabajo? ¿No quieres hacerte millonario conmigo? ¿Has considerado la oportunidad de nuevas maneras de ingresos? Deberías hacer redes de mercadeo. Todas son estas formas de romper el hielo, pero dice el autor, muy, pero muy malas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Aquí, estos ejemplos no nos generan rechazo. Si estos ejemplos no nos generan rechazo instantáneo, sí es claro que no hemos arrancado por el lado correcto, ¿sí? Con nuestros prospectos. O sea que acá tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que nosotros usamos. Los prospectos, acá se alcanzan a ver. Sí, bueno. Los prospectos siempre van a estar en todas partes. Siempre, siempre. Eso depende de la mirada que nosotros tengamos hacia ellos, ¿cierto? Y en el escenario en que nos encontremos, porque muchas veces una persona puede ir a un restaurante y encontrarse con que ahí pueden haber 20 personas y considerar que tiene 10 prospectos, ¿cierto? Otra puede ir al mismo restaurante, ver las 20 personas y considerar que no existe ningún prospecto, ¿cierto? ¿Por qué? Es la manera como nosotros podemos romper el hielo, el que nos lleva a acercarnos o no. Digamos que este es el punto más álgido, dice el autor, que nosotros, o el abismo que tenemos, o el hilo tan delgado que nosotros tenemos entre un hola, ¿cómo estás? Y cómo ese hola, ¿cómo estás? Pasar inmediatamente a ¿quieres afiliarte conmigo? ¿Cierto? O a mi equipo. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a encontrar ese hilo tan delgado que podamos unir para poder, digamos, en ese momento tener, digamos, las frases o la palabra perfecta para nosotros poder de una manera dejar congelada la mente subconsciente del prospecto. Entonces, a partir de eso,
el autor nos recomienda algunas reglas. La número 1, no des una presentación sin que te lo hayan pedido, o veas un interés. Haz libre de rechazo. La repito, no des una presentación hasta que te lo pidan o veas interés. Así serás libre de rechazo. Nunca debes presionar o avergonzar a alguien, ¿sí? Un familiar, invitarlo. A veces me decía afán y con ese entusiasmo que uno empieza, lo primero que hace es ir a contarle a la familia, hey, estoy en una red de mercadeo, ¿cierto? Para muchos, red de mercadeo lo pueden interpretar como pirámide, ¿cierto? Entonces, digamos que es un paradigma donde en ese afán lo que hacemos son frases que podemos, digamos, alejarnos de ese que es un buen prospecto. Y si aplicamos estas reglas, vamos a tener toda una alta probabilidad de eso. Entonces, el autor, a partir de esto, ha definido 6 reglas. Vamos a mirar cada una de ellas. La fórmula número 1 es acabo de encontrar. Supongamos que nosotros estamos en una reunión familiar, ¿cierto? Una cena, un día de madres, ahora para la Navidad, y nos encontramos con varios amigos, ¿cierto? Es una oportunidad muy propicia para nosotros prospectar, ¿sí? O para encontrar prospectos. Entonces, es muy distinto si yo te llego y llega mi sobrina que hace 6 meses no la veo y lo primero que le digo, hey, estoy en una red de mercadeo, ¿cierto? Pues puede que ella esté sintonizada en otros proyectos de su vida, que eso para ella no sea, digamos, importante. Pero si yo le digo a ella, acabo de encontrar cómo podemos generar un ingreso adicional todas las semanas, pues eso ya le va a congelar un poquito la mente subconsciente, ¿cierto? Y ella en ese momento, y si seguimos, no, pero sigamos acá sirviendo las copas, no, venga, veremos qué más detalles nos falta para la cena, ¿cierto? Ella inmediatamente va a quedar ahí con ese mensaje, que ella puede que si es muy proactiva me diga, no, ven, termíname de contar. ¿Qué es importante que nosotros hagamos en este caso? Pues le decimos, no, terminemos de servir los cubiertos, venga, terminemos los detalles de lo que nosotros estamos haciendo. Mañana miramos y te cuento. Es dejar ese cliente ahí para que él ruegue por esa presentación. Entonces es muy distinto cuando yo le digo, estoy en una red de mercadeo, a cuando yo le digo, acabo de encontrar, ¿sí? Más el beneficio que tiene eso que acabo de encontrar. Esto para, digamos, acomodarlo de acuerdo a cada situación. Lo que queremos dejar son como muy claras las fórmulas, pero traemos, digamos, unos ejemplos muy puntuales que los describe el libro. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el escenario y en la situación que cada persona y en su particularidad de nuestra cotidianidad podamos vivir, pues nosotros podamos reflejar esa situación. Otra podría ser, acabo de encontrar cómo podemos ganar más que nuestro jefe, ¿cierto? Entonces puede ser el mismo evento social, estamos en un grupo de integración con compañeros de trabajo. Sí, en el momento en que nosotros es tener este protocolo como tan claro que vemos en ese momento ese prospecto y de una vez utilizamos estas fórmulas que son tan poderosas y con toda seguridad que vamos a tener una gran probabilidad de éxito. Otro podría ser, acabo de encontrar cómo podemos hacer para no trabajar 45 años como lo hicieron nuestros papás. Acabo de encontrar cómo podemos empezar un negocio sin dejar nuestro empleo. Acabo de encontrar cómo podemos empezar un negocio mientras estamos, mientras estamos estudiando. Acabo de encontrar cómo podemos bajar de peso tomando solo un batido en las mañanas. Acabo de encontrar cómo podemos quedarnos en casa y generar nuevos ingresos. Acabo de encontrar cómo podemos dejar de perder tiempo en el transporte. A veces es muy cotidiano que nosotros vamos en el metro, en algún transporte y simplemente hacemos una conversación con la persona y como lo hablaba ahorita, entre ese hola, ¿cómo estás? Porque a veces somos empáticos y conectamos con las personas, pero volvemos al abismo. ¿Cómo le llego con ese mensaje? ¿Cierto? Pero si utilizamos una de estas, es probable que en ese momento acabo de encontrar, pues, para el metro, el prospecto se nos vaya, pero luego lo dejamos ahí con esa mente congelada para luego, digamos, hacer ese llamado y seguir haciendo, pues, como esa conexión con el prospecto. Entonces, digamos que estos son la fórmula 1,
para nosotros, digamos, romper el hielo y empezar a prospectar. Y acabo de encontrar la forma de no trabajar más los fines de semana, cada uno en su escenario. Y otra manera es, acabo de encontrar cómo podemos, se deja el beneficio o la forma de, acabo de encontrar la forma de bajar de peso, ¿sí? Acabo de encontrar, y cada uno lo puede, pues como, es cuestión también de uno, mientras lo vuelve agilidad mental, lo puede hacer como un protocolo, como un guión, y pues en este proceso de aprendizaje que estamos, pues digamos que es una manera de seguir paso a paso. Fórmula número 2. Entonces, estaría bien, sí, más el beneficio, ¿sí? Entonces, estaría bien si tuvieras 2 ingresos en vez de 1, ¿sí? Estamos en una fila, en el banco, en un supermercado, y todo el tiempo vamos a tener prospectos. Esa persona que se hizo al lado nuestro, esa persona que por casualidad no la encontramos en el transporte, esa persona que por casualidad nos tocó en la fila de una EPS, qué sé yo, en los escenarios que nosotros vamos a tener cotidianamente. Estaría bien si pudieras empezar un negocio sin renunciar a tu trabajo actual. Estaría bien si pudieras elegir las horas en las que quieres trabajar. Número 2, ¿cierto? Y cada uno desde, como lo dije al principio, desde su cotidianidad, desde su quehacer, ¿sí? Desde su rutina de vida, pues la va aplicando. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles llevamos? Acabo de encontrar y estaría bien, sí. Bueno, fórmula número 3. Averigua el problema de las personas, ¿cierto? Yo recuerdo que nosotros prácticamente empezamos como a mediados de octubre, y si algo me ha quedado claro es que en todos los momentos y las capacitaciones que hemos estado y en el encuentro que tuvimos a Bogotá, siempre es preguntarle a las personas, siempre, porque las personas siempre tienen problemas, todos tenemos situaciones, ¿cierto? Y hay una característica muy particular, y es que las personas en un porcentaje muy alto son negativas, ¿cierto? Y las personas tienen problemas. Y aparte de que tienen problemas, no son conscientes de sus problemas, o son adictas a estar todo el tiempo comentando sus problemas. Entonces, este es una manera de averiguar permanentemente, averiguar el problema de las personas. Y luego, cuando las personas en ese diálogo, entonces le decimos, ¿te gustaría hacer algo al respecto? ¿Sí? Entonces, siempre nosotros vamos a encontrar personas con problemas. Eso sí se me ha quedado claro desde el principio. El autor en el libro vuelve y lo confirma, ¿sí? Y cuando encontramos problemas, eso es prácticamente sinónimo de negocio. ¿Sí? Prácticamente sinónimo de negocio. Problema, solución o sinónimo de negocio. Entonces, seguimos, averiguamos y preguntamos. Siempre es preguntar. Si la persona, por ejemplo, estamos en un restaurante, hay 2 eventos muy distintos. Cuando yo voy a un restaurante y va Manuela, entonces yo voy, la persona me toma el pedido y yo simplemente salgo y le digo, sí, por decir algo, una bandeja paisa, qué sé yo, o unos macarrones, en fin. Y puede ser que yo en ese momento salga porque estoy pensando en encontrar un prospecto, pero como no lo veo, entonces yo salgo de allá y salgo diciendo a la gente no le gusta, no le gustan las redes de mercadeo, no hay prospectos, la gente no quiere prepararse, o sea, ¿en qué momento yo manifesté algo de mi trabajo? Absolutamente nada, ¿cierto? Puede llegar Manuela y mientras la misma camarera le toma el pedido, le dice, le puede decir, Manuela, estás casada con tu trabajo o tienes mente abierta, ¿cierto? La persona de una vez te va a responder, ¿no? Tengo mente abierta, entonces de una vez, si le dice sí, ya estamos preparados para hacer estamos listos para la cita y para hacer una presentación, ¿cierto?
Entonces, mire la diferencia y puede ser que esa persona ya usted tenga ahí un prospecto, o sea, no es que hayan prospectos calificados, no calificados, todos son prospectos y casi que todos están precalificados. Entonces, es la manera y la mentalidad de cómo nosotros abordamos a esas personas lo que nos va a hacer exitosos o no, ¿cierto? Manuela lo menciona mucho en el grupo y es hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Bueno, entonces, si la persona dice no, pues seguimos preguntando, ¿cierto? Seguimos conversando hasta que vemos que la persona definitivamente no y nos toca pues utilizar un término, por decirlo de alguna manera, escabullirnos o seguirla escuchando y tener mucho cuidado porque puede ser que también sea una persona que nos saque toda la historia clínica, todos sus problemas y nos siente 2 horas y nosotros sin saber cómo nos vamos a ir y nos cuenta todos sus problemas, entonces quedamos ahí enganchados, ¿cierto? O sea, eso tiene hilos muy delgados, pero todo eso hace parte del proceso y la habilidad que vamos adquiriendo para prospectar, ¿sí? Entonces, hay que ser como muy cuidadosos y muy hábiles, pero yo pienso que la experiencia es la que nos va dando todas estas posibilidades. Y hay algunos, pero todo esto lo único que tiene, todas estas fórmulas es que casi que siempre son libres de rechazo. Cuando nosotros utilizamos la primera pregunta como ¿quieres hacerse millonario conmigo? Pues la persona de una vez es probable que nos diga, pues no, ¿cierto? O lo diga con una manera arrogante, entonces ahí va a haber rechazo. Pero cuando nosotros utilizamos este lenguaje, es probable que la persona esté abierta y podamos continuar. Si nos dice que no, la posibilidad de seguir preguntando o nos hable en unos códigos secretos, ¿cierto? También hay que aprender a identificar los códigos secretos, ¿cierto? Siguiendo, por ejemplo, digamos, como lo presentaba el autor, pues él hablaba, y como para poner un ejemplo de código secreto, ¿cierto? Yo puse, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. Entonces, las personas son muy discretas, ¿cierto? Y yo le puedo decir, Manuela, mira, ¿qué tal te parece mi mansión? Y Manuela, pues, por decencia, y como ya vamos en un lenguaje libre de rechazo, Manuela, ¿qué me puede decir? No, pues qué mansión tan preciosa, ¿cierto? Pero por dentro, ¿qué está diciendo? Pues así tiene la casa, así tiene la cabeza, ¿cierto? Entonces, hay que ser cuidadosos y aprender todo esto para significar el lenguaje o los códigos secretos de las personas, ¿cierto? Entonces, todo esto, pues, es importante que lo aprendamos a identificar, solamente como para significar esa parte. Fórmula número 4. ¿Cuál es? Bueno, entonces, aquí nosotros, pues, en la fórmula 3, digamos que se da mucho para cuando las personas son negativas, en un porcentaje muy alto, a veces las personas son negativas o estamos muy acostumbrados siempre a hablar de nuestros problemas, pero no es raro encontrarnos personas positivas, ¿cierto? Entonces, también nosotros tenemos que tener la habilidad de empezar a identificar o de potenciarlas y llevarlas a ver cosas negativas de ellos, ¿cierto? Volverlos un poco negativos. Entonces, ¿cuál es tu mayor reto? Esto cuando te cruzas con gente muy positiva, también lo sabes, ¿cierto? Entonces usted le dice, ay, Diego, ¿cómo estás? No, muy bien, excelente en el trabajo, bueno, me ascendieron, bueno. Entonces nosotros necesitamos imprimirle un poquito de negatividad para que la persona empiece a aflorar y nosotros poder identificar cuáles son las necesidades de esa persona, porque ahí también tenemos un prospecto, ¿cierto? Entonces le empezamos a preguntar, bueno, ¿y tu negocio? En fin, contextualizamos de acuerdo a la persona, ¿cierto? O cómo está tu trabajo, cómo está su salud, entonces, o cuál es tu mayor problema en tu negocio, o cuál es tu mayor reto. No, mi mayor reto es la salud, es que yo estoy pesando 80 kilos, es bajar a 70 kilos, en fin. Ahí podemos nosotros inmediatamente ya cambiamos el contenido y podemos entrar, digamos, a hacer un diálogo mucho más libre de rechazo, ¿cierto? Entonces, es entender toda esta parte y desarrollar la habilidad para poderlos identificar. Bueno, ¿cuál es tu horario? ¿Cómo es el manejo de su tiempo? En fin. Y si haces dieta, bajar de peso, todo esto son, ¿cuál es tu mayor problema o reto para hacer dietas, para bajar de peso, con tu horario, con los tiempos, con tu salud? Bueno. La fórmula número 5, que me pareció demasiado chévere, demasiado, me identifiqué con ella. Entonces, es cuando a uno le preguntan a qué te dedicas, ¿cierto? Es muy fácil cuando usted es médico, yo soy médico, ¿cierto? Es muy fácil
preguntan a qué te dedicas, ¿cierto? ¿Te cayó el internet? Ok. Entonces, pero cuando te preguntan a qué te dedicas, a veces nos parece, preferimos ponernos un antifaz o simplemente evadimos porque no tenemos la capacidad de responder a qué nos dedicamos, ¿cierto? Entonces, es importante estar preparados para cuando nos hagan estas preguntas. Entonces, aquí también hay una fórmula que nos ayuda, digamos, a romper, digamos, ese hielo cuando nos preguntan. Entonces, la fórmula número 5 es, ¿a qué te dedicas? Yo le muestro a la gente cómo, más que resolver, ¿cierto? Cómo resolver el problema. Entonces, yo le muestro a la gente cómo ganar el doble de lo que ya ganan, ¿sí? Esa podría ser una respuesta. Yo le muestro a la gente cómo tener un ingreso adicional desde casa. Yo le muestro a la gente cómo jubilarse antes de tiempo. Yo le muestro a la gente cómo hacer un negocio sin renunciar a su empleo. Yo le muestro a la gente cómo bajar de peso de forma saludable. Estas, digamos que son, pero las que traje acá como a colación, pero cada uno dentro de su contexto perfectamente puede acondicionar la fórmula. Yo le muestro a la gente más cómo el resolver, ¿sí? Y por último, la número 6 es, digamos que se desprende de la número 5, pero esta es un poco más elaborada. Hay que ser muy cuidadosos, pero digamos tiene un poco más de efectividad. Entonces tú sabes que la gente necesita ganar más, ¿sí? Lo que yo hago es enseñarle a la gente cómo ganar dinero, ¿sí? O cómo ganar más dinero o un dinero extra, ¿cierto? Entonces es un poco más elaborada, pero hay que saberla pues también cómo contextualizar. Entonces, tú sabes que es muy rico renunciar al empleo para empezar uno nuevo, ¿sí? Lo que yo hago es mostrarle a la gente cómo renunciar al empleo o empezar uno nuevo, o sea, sin renunciar al empleo y empezar un nuevo negocio. Tú sabes que la gente se enferma muy seguido, ¿cierto? O sea, es hacer ese diálogo con ellos para poder, digamos, de una manera, pues como romper el hielo. Bueno, digamos que estas son las 6 fórmulas hagamos un espaciocito de preguntas, inquietudes o de comentarios. ¿Quién quiere aportar? Voy a dejar de compartir.